asistentes, niñas y niños, cuando vimos elecciones competitivas reales en México. Con las elecciones del año 2000, donde gana Vicente Fox las elecciones, expresidente de la República, y por primera vez un partido distinto al partido hegemónico que veníamos arrastrando desde 1917, un partido distinto logra asumir la presidencia de la República. No antes. Antes teníamos un andamiaje endeble de elecciones competitivas, pero fue hasta la presencia del Partido de Acción Nacional en oposición al Partido Revolucionario Institucional, que en las elecciones del año 2000, donde Vicente Fox asume la presidencia, que verdaderamente se materializa el elemento de las elecciones competitivas. Y muchas y muchos asistentes siempre me dicen, eso ya estaba. Ya había otros partidos, ya había derechos humanos, sí, pero hay una gran diferencia entre el ser y el deber ser. ¿Qué marca la Constitución? Lo que debe de ser. Y la realidad puede ser muy distinta. ¿Y qué es lo que necesita hacer el aparato gubernamental? Empatar lo que debe de ser con lo que es. Ejemplos hay cientos. ¿Qué dice el 123 del salario mínimo? O sea, lo que debería de ser. El salario mínimo deberá alcanzar para satisfacer necesidades de alimento, vestido, recreación y tantas y cuantas expectativas. Y si hacemos cuentas de lo que vale el salario mínimo y tratamos de dividir ese monto en todas esas necesidades, no te alcanza más que para la canasta básica. Ya no hablemos de recreación, vestido, calzado y tantas expectativas. Entonces, la norma marca lo que debe de ser, las expectativas, pero la realidad es diferente. Y sí teníamos derechos humanos, y sí teníamos otros partidos, y sí teníamos... Pero la verdad es que había un partido hegemónico, no había elecciones competitivas y las libertades reconocidas no se podían exigir. La gente, por expresar sus ideas, iba a la cárcel. Entonces, esta evolución de 1917 que plasmaba algunos elementos en la norma se vino transformando y consolidando hasta llegar al punto donde por primera vez en el 2000 advertimos elecciones competitivas, elemento de la democracia. En el 2011, el 10 de junio, se publica la reforma de derechos humanos, reconocimiento de las libertades, segundo elemento. Y después el órgano arbitral que decidía sobre las elecciones. El consejero Roberto López nos dio una línea de tiempo espléndida sobre lo que representaba la evolución de algunos organismos electorales. Y estos fueron cambiando. ¿Y cómo cambiaron? Bueno, tuvimos primero tribunales, contencioso electoral, salas, tribunal, el famoso TRIFE, Tribunal Federal Electoral, el famoso IFE, Instituto Federal Electoral. Pero todo esto se transforma y se dota de autonomía. He dicho, tercer elemento de la democracia, órgano arbitral que decida sobre las elecciones, se consolida con la reforma electoral de 2014. La reforma electoral de 2014 trajo como consecuencia que se esgrimieran organismos autónomos para decidir sobre la victoria de quienes aspiran a los cargos públicos. Ya no podían depender del mismo gobierno, que aunque organismos autónomos obviamente están relacionados, no menos cierto es que en teoría, y es aquí donde por eso se habla todavía de una transición a la democracia, deberían estar exentos de una lealtad económica o jerárquica de los otros poderes. Y entonces, en 2014 se escribe la reforma electoral que prácticamente establece grandes cambios. Candidaturas independientes, equidad de género, lo dijo la consejera Eva. Se establece la autonomía, se transforma el IFE al INE y se estructura la autonomía del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, y se establece también la autonomía de los organismos públicos locales electorales. Este organismo público local electoral que hoy nos invitó a estar aquí.
Y estos organismos autónomos, sus integrantes, son electos bajo ciertas disposiciones y lineamientos que prevén exámenes de oposición, consenso de las bases legislativas, entre otros elementos. 2014. Entonces, ¿cuándo se dan los elementos para la democracia? En realidad, de manera formal, elecciones competitivas en el 2000, reconocimiento de las libertades en el 2011 y organismos autónomos arbitrales que decidan sobre las elecciones 2014. Y estamos en 2019. Entonces no son esos cientos de años que nos han permeado en diversas obras donde somos democracia desde 1917. Sí, en papel, por supuesto, pero materialmente tuvieron que pasar muchos años de fenómenos sociales, de eventos constitucionales, de un reformismo efervescente y de toda una serie de reestructuración gubernamental para tener lo que tenemos hoy. Desde mi perspectiva como investigador en ciencias jurídicas, les puedo decir a todas y todos ustedes, niñas y niños, que sí nos encontramos en presencia de un aparato democrático que se está consolidando cada vez con más fuerza y de manera más exitosa. Yo sí estoy convencido de ello. Pero ¿saben qué? No toda la responsabilidad es del Estado. También como sociedad hemos fallado en la contribución para la consolidación de ese aparato democrático sobre el que descansa nuestro país. Porque todo se lo queremos dejar a la Constitución, al gobierno, y hoy adoptamos una postura crítica, excesiva y hasta destructiva en redes sociales, donde nada nos conforta, pero poco hacemos para contribuir a esos cambios. Y está el elemento sustancial de la participación ciudadana. Todas y todos nosotros somos responsables, porque la consolidación del aparato democrático es un binomio entre sociedad y gobierno, y necesitamos desde nuestras trincheras contribuir a la consolidación de esos cambios. No podemos esperar que todo sea mediante reformas, ni tampoco con la eficacia de las instituciones generadas para propiciar esos cambios democráticos. También nosotros somos parte del cambio. Desde la manera en que podemos contribuir en nuestras trincheras como estudiantes, como servidores públicos, como docentes, como investigadores, tantas y cuantas funciones que como individuos desarrollamos en la sociedad, nos obligan a contribuir a esa consolidación democrática que tanto anhelamos y que hoy más que nunca se vislumbra con claridad. Pero también mentiría si les dijera que todo está resuelto y que no hay nada que cambiar. Por supuesto que no. Por eso los expertos siguen hablando de una transición a la democracia. Porque si bien ya tenemos estos elementos sustanciales, no menos cierto es que aún necesitamos seguirlos taladrando, seguirlos mejorando, erradicar prácticas negativas que en todo momento deterioran esa democracia. La consolidación de la democracia no es una cuestión unifactorial, es multifactorial, o sea, obedece a muchos factores. La corrupción debilita la democracia, la violencia debilita la democracia, la discriminación debilita las democracias. ¿Y cómo podemos erradicar esos tan arraigados problemas y rezagos sociales? Sumándonos todos desde nuestras trincheras, y esto es participación ciudadana. En enero de 2019, es decir, apenas hace unos días, se planteó una iniciativa de reforma constitucional para efectos de desaparecer los organismos públicos locales electorales. Este recinto que hoy nos alberga a ustedes y a mí, que gentilmente nos ha invitado y que a mi consideración ha llevado a cabo un espléndido trabajo en el ámbito electoral en Veracruz, puede desaparecer en caso de que estas reformas se aprueben.
¿Y por qué se pretende que desaparezcan los organismos públicos locales electorales de los estados? Porque se afirma, bajo una postura que no comparto, por supuesto, que en realidad su función se ha absorbido en su mayoría por el Instituto Nacional Electoral y que en realidad es la centralización de los procesos electorales los que tendrían a bien generar un servicio más eficaz para los procesos electorales, entre otros argumentos. Son argumentos que evidentemente no comparto. La centralización de los asuntos que competen a los estados no ha sido algo eficaz en la historia de nuestro país. Por el contrario, se deben seguir fortaleciendo los mecanismos estatales para que cada entidad asuma responsablemente las obligaciones que dentro de su territorio le competen. Darle la posibilidad a los estados que se encarguen de sus propios asuntos electorales, jurisdiccionales y de toda naturaleza. No desprenderles funciones y monopolizarlas por parte de la federación, porque eso pudiera ser un riesgo, lejos de un acierto, y también pudiera debilitar la democracia en los estados. Sin embargo, así está ya prevista la iniciativa. ¿Qué va a pasar? Todavía un camino muy largo entre debates, discusiones, aprobaciones y promulgaciones. Por supuesto que estaremos viendo estos temas más adelante, pero el ejemplo sirve para entender cómo gran parte de los cambios que repercuten en la sociedad se tienen que taladrar en la Constitución, porque sigue siendo el ordenamiento jurídico supremo de nuestro país. Sigue siendo nuestra Carta Magna, sigue albergando el reconocimiento de los derechos humanos que hoy más que nunca se vuelven el respaldo para que todas y todos podamos llevar a cabo una vida plena y digna. Voy a cerrar mi intervención expresándoles dos cosas. La primera, que de 1917 a la fecha se han esgrimido cambios extraordinarios, profundos, consecuencia de la evolución social y también de los compromisos internacionales adoptados por nuestro país. Hemos advertido cambios profundos, no solo en el aparato normativo, sino también en la visión que la sociedad tiene sobre todo este aparato de leyes que nos regulan. Hoy nos enfrentamos a un despunte tecnológico sin precedentes, donde ahora con mayor facilidad podemos participar de las decisiones colectivas. Lamentablemente, los riesgos han sido trascendentes, porque lejos de ocupar estos mecanismos de expresión directa, tecnológica, conocidos como redes sociales y medios masivos de comunicación, para sumarnos a este binomio de sociedad y gobierno y bajo la óptica de la participación ciudadana contribuir a buenos cambios, lamentablemente en muchos de los casos se está contribuyendo solo al deterioro de la nación, con críticas infundadas, con noticias falsas, con linchamientos mediáticos sin sustento, y eso en nada favorece la consolidación de la democracia. Necesitamos hacer conciencia, todas y todos. Y el último punto es dirigido a las niñas y niños del Colegio Pedro de Gante, del que me siento orgulloso de haber egresado. Niñas y niños, ustedes son el presente y el futuro de nuestro país, pero ¿saben qué? Tienen también una pequeña responsabilidad. Tienen un interés superior del menor en el cuarto constitucional, dicho en términos coloquiales, que ustedes tienen grandes derechos y el Estado debe preservárselos, pero también tienen una gran obligación, y es promover el respeto entre ustedes. Niñas y niños,
La violencia escolar cada vez más creciente en nada ayuda a consolidar la democracia. Cuando se ponen apodos, cuando se ofenden, cuando se encierran, cuando se publican cosas ofensivas, están deteriorando la democracia de manera indirecta. Cuando ofenden a sus padres, cuando ofenden a sus maestros. Y yo estoy seguro que en una escuela de ese prestigio estos fenómenos son menores que en otros centros educativos, y eso me satisface. Pero si todavía existieran vestigios de violencia educativa, si todavía existieran vestigios de violencia de cualquier tipo, de discriminación por razón de color de piel, de complexión, porque uso lentes, si todavía existieran esas cosas, niñas y niños, es necesario erradicarlo. Porque de lo que ustedes hagan ahora como niñas y niños, dependerá el rumbo que como hombres y mujeres de bien el día de mañana tengan. Y si quieren llegar a convertirse en mujeres y hombres extraordinarias y extraordinarios, deben comenzar desde este momento. Respetar siempre a sus padres, a sus maestros y a ustedes en el aula. Con eso me quedo. Queridas y queridos asistentes, les agradezco y les reitero que ha sido un auténtico placer encontrarme aquí con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara tan interesante disertación e invitamos a las personas que se encuentran en este auditorio formulen comentarios o preguntas a nuestro ponente. Doctor, buenas tardes, buenos días. Chicos, compañeros, compañeras, gracias por acompañarnos. Yo quisiera hacer dos preguntas dirigidas precisamente hacia nuestros compañeros más jóvenes que nos están acompañando ahorita, que serían básicamente, ¿cómo sirve la democracia a las niñas y los niños si ellos no pueden votar? Y por otra parte, si los niños y las niñas pueden participar y si para esto les sirve conocer su constitución. Muy bien, mi distinguido maestro Murga, que es además un gran amigo y un extraordinario jurista también, brillante. Las preguntas que formula son trascendentes. Se tiene la ilusión de que como las niñas y los niños no pueden votar, pues en realidad no deberán participar de esta visión democrática hasta que sean mayores de edad. Y también, bueno, pues prácticamente de qué podría servirnos conocer o no la Constitución, si finalmente el voto pues es respecto del conocimiento que tengamos sobre los aspirantes al poder y no necesariamente sobre la Constitución. Pero la verdad es que estos son dos elementos indispensables. O sea, primero, niñas y niños, ustedes, aunque todavía no puedan votar hasta los 18 años, eso no quiere decir que no participen de las decisiones del país, porque democracia no es sinónimo de sufragio, o sea, democracia no es sinónimo de ir e insertar la boleta en la urna. Democracia es toda una visión que permite consolidar las decisiones a cargo del pueblo, y el pueblo se constituye de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y todos los que participamos. Por eso ustedes también tienen voz. Quizás voto formal hasta los 18, pero voz tienen. Y claro que pueden contribuir desde esas trincheras como estudiantes para la consolidación de la democracia. Y después, conocer nuestra Constitución es algo indispensable. No solo para niñas y niños, para todos los miembros de la sociedad. Sí, tan simple y tan sencillo como que en una ocasión en una conferencia me decía una persona, bueno, doctor, pero yo soy dentista, tampoco así que digamos, qué bárbaro, quiero conocer la Constitución, tampoco me impera. Yo con que conozca los manuales más avanzados, o los médicos, el Vademecum, o todos los encargados de diferentes áreas o disciplinas. La Constitución es algo que típicamente creemos que solo nos compete a los abogados. La realidad es que ¿cómo podemos exigir algo que no conocemos? Si ustedes van caminando por la calle y se les para una persona enfrente y les dice, oye, tú no puedes pasar por esta calle porque esta calle es mía, ¿qué van a hacer? Probablemente los que se pudieran dejar intimidar, se van a hacer a un lado y se van a cambiar de calle. Van a decir, yo no quiero problemas, a lo mejor de veras la calle es de él y yo no me di cuenta, había un letrero atrás.
Pero si ustedes conocen sus derechos, se van a dar cuenta que hay una libertad de tránsito consagrada en el 11 constitucional y las vías públicas no se concesionan a los particulares. Y entonces, ¿sabe qué? Usted no tiene ningún derecho de prohibirme a mí el libre tránsito sobre los territorios de la nación. O sea, que si no conocemos nuestros derechos, no sabemos cómo defenderlos, no podemos exigirlos. Y si no los exigimos, corremos el riesgo de no acceder a ellos. Para todas y todos los integrantes de la nación es indispensable conocer la Constitución. Y específicamente para consolidar la democracia de nuestro país, resulta indispensable. Por eso, para las niñas y los niños, lean su Constitución, pregúntenles a sus papás, pregúntenles a sus maestros, adquieran esa identidad sobre la Carta Magna que nos regula. Y finalmente, bueno, pues seguir contribuyendo, porque los niños también juegan un papel trascendental en la democracia. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Antonio Vázquez Azuaga. ¿Alguien más que guste externar alguna duda o pregunta a nuestro ponente del día de hoy? Bueno, con esto damos por finalizada la ronda de preguntas y respuestas. Continuando con nuestro programa, pedimos a la y los integrantes de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática otorguen a nombre de este organismo, Casa de la Democracia Veracruzana, un sencillo pero significativo reconocimiento por su participación al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuaga. Doctor, muchísimas gracias por su presencia en este día con nosotros. Máxime insisto, aunque usted comente que es un sacrificio pequeño, pues en el día de su onomástico sin duda que es todavía más remarcable. Gracias por estar con nosotros. Me permito dar lectura al reconocimiento que le otorga la institución. El Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a través de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática, otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuaga por impartir la conferencia Evolución Democrática en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 102 aniversario. Firman las y los integrantes de la comisión, Jalapa Enríquez, Veracruz, febrero 5 de 2019. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones. El OPLE Veracruz materializa y difunde los principios y valores propios del quehacer institucional que constitucionalmente le fue encomendado. De esta manera damos por terminada la conferencia Evolución Democrática en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 102 aniversario. Invitamos a los presentes del Presidium a permanecer para tomar la fotografía oficial del evento. A todos y todos los presentes, muchas gracias por su asistencia y que tengan un excelente día.